Buenas noches, queridos hermanos. Los invito a compartir un nuevo tema. Hoy es el último martes de este año que vamos a compartir este tiempo juntos. Así que quiero que lo compartamos desde el Evangelio de Mateo en el capítulo 6 y van desde los versículos 26 hasta el versículo 34. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en los graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que Elías? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hoy quiero compartir con todos ustedes, Dios está atento, pero a toda nuestra vida. Como ya vimos, Jesús nos dice que no estemos ansiosos. Y después de decirnos esto, nos demuestra por qué nos pide que no estemos ansiosos. Dios nos dio la vida y va a proveer, como lo ha hecho hasta ahora, a cada una de las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Dios, por ejemplo, provee para la golondrina, que trabaja, pero que no se preocupa por lo que tiene que trabajar y buscar para poder alimentarse. Toda preocupación, muchas veces en un ser humano, puede hacer que nuestra vida quede demorada en el crecimiento que podemos llegar a tener. Si Dios, por ejemplo, dice la palabra que viste las flores de una manera tan hermosa, aunque no sean de la importancia, por ejemplo, que tenemos nosotros como hijos de Dios, que somos creados a su imagen y semejanza, fíjense cómo Dios cuida de ellas y las viste de una manera espectacular. Dice la palabra que las aves no siembran ni ciegan ni llenan los alfolíes. Pero no significa esto que las aves sean perezosas o que las aves sean descuidadas. Las aves construyen nidos, buscan su propia comida, cuidan a los pequeñuelos cuando tienen las crías, los cuidan para que justamente no mueran. Nosotros tenemos que aprender de las aves del cielo también. Tenemos que aprender que debemos trabajar, que debemos producir, evitar ser ociosos y la dependencia de los demás. Y hablando de las aves, ¿qué dice Jesús? Que nuestro Padre Celestial las alimenta, Él mismo en el que muchas veces vos y yo hemos dejado de confiar. El mismo Padre Celestial es el que las alimenta. Y sin embargo nosotros, que Dios sigue cuidando de tu vida y de la mía, muchas veces descreemos de ese mismo Padre Celestial. Pero dice también, mas ¿quién de vosotros podrá, estando tan angustiado o acongojado,
añadir a su estatura un codo. En griego, un cubital es una medida de distancia y se mide desde la punta del dedo índice, desde la punta hasta el codo de nuestro brazo. Y esta medida aproximadamente es unos medio metro de lo que nosotros conocemos. Claramente Dios aquí en este pasaje se refiere al tiempo de nuestra vida y nosotros lo ejemplificamos con la distancia, la cual muchas veces ese tiempo lo llenamos de ansiedades. Y cuando nosotros ese tiempo lo llenamos de ansiedades, se acorta nuestra vida porque nos llenamos de preocupaciones. Muchas veces las preocupaciones nos paralizan y justamente lo que Dios espera de sus hijos, de cada uno de nosotros, es que no nos quedemos paralizados por aquellas cosas que quizás no tenemos en el momento y que nos preocupan por si no las vamos a poder poseer tampoco. Y dice, mirad los lirios del campo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Los lirios, en griego, la palabra es crina. ¿Y saben qué significa? Flores silvestres. Dios no vistió a su creación con una vestidura que para nosotros quizás nos llame la atención, pero que nosotros pensamos que es de una vestidura simple. Fíjense con qué lo compara la vestidura de las flores silvestres, con la gloria de Salomón y con la vestimenta, que según nos dice la palabra, era lujosa del rey Salomón. Lujosa, y con esa imagen del rey Salomón, Dios nos ilustra con respecto a las vestiduras de las flores silvestres. Dios creó y cuida aún lo que nosotros consideramos, como es la palabra griega, una flor silvestre. Y si nosotros miramos en el campo, en tantas extensiones que tenemos en nuestro país, hay una gran variedad de flores que crecen en forma silvestre. Los lirios, las amapolas, las margaritas, y podríamos seguir enumerando muchas más. Sin embargo, dice la palabra que Dios las viste a cada una de ellas de colores distintos, de texturas distintas, de formas distintas. ¿Para qué? Para que al ser observadas sean tan agradables a nuestra vista. Pero dice la palabra de Dios que toda la creación de Dios es perfecta. Y si miramos los árboles en sus amplias variedades, en sus vegetaciones tan frondosas, pequeños, altos, gruesos, de colores tan maravillosos. Si pensamos, por ejemplo, en los animales, en los pájaros, como recién terminábamos de hablar, con plumajes distintos, con colores de plumajes distintos, las mariposas mismas, los leopardos. Es impresionante ver el cuero del leopardo con los colores que tiene, los caballos con sus tonalidades distintas también, los peces tanto del río como del mar cuando podemos observarlos. Claramente Dios disfruta de lo bello que es su creación y espera que también nosotros como hijos de Dios disfrutemos de la creación en la cual Él nos ha colocado. El pedido no es que dejemos de ver las bellezas de las vestiduras porque nos puede gustar alguna ropa o algo que quisiéramos tener. No quiere Dios que dejemos de observar lo bello o lo linda que pueden llegar a ser, sino que nuestra ansiedad no esté colocada en ese tipo de cosas. Si Dios cuida de lo sencillo, no cuidará, dice la palabra de Dios, también de sus hijos. Fíjense que cuando
Dios crea el mundo, crea las distintas cosas, y cuando crea al hombre y a la mujer dice, y vio Dios que lo que había creado era muy bueno. ¿Pensás vos o pienso yo que Dios no nos va a cuidar como lo ha hecho hasta ahora y lo seguirá haciendo? Y entonces aparece acá este texto que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Jesús no dice que la comida y que la ropa no sean importantes. Nos recuerda, sí, con claridad, que Él conoce nuestras necesidades, tanto de comida como de vestimenta. Y dice, y todas estas cosas Él las va a dar por añadidura. Él es capaz de proveer a todas nuestras necesidades. Por lo tanto, tu vida y la mía debe ser direccionada hacia el reino de Dios y su justicia. Y en esa dirección claramente encontraremos todo lo esencial que necesitamos para vivir. En primer lugar, el aire para poder respirar, el agua para poder vivir también, el cuidado de nuestro físico y que Dios lo va a hacer, la salud de cada una de nuestras vidas, el hogar donde vivimos, el trabajo donde nosotros podemos ejercitarnos cada día y todo lo demás que hace al entorno de tu vida y de la vida diaria. El cristiano que practique esta forma, este modo de vivir, demostrando su prudencia, por ejemplo, frente a la ansiedad, no viviendo de una manera descontrolada sobre las cosas que ansía, hacen, viviendo de esta manera, de esta práctica, haciéndola buscando el reino de Dios y su justicia y no viviendo descontroladamente, hacen que las demás personas vean una vida diferente y que puedan ser atraídos también hacia Cristo si aún no le conocen. Y aparece la palabra gentiles en la lectura que hemos compartido hoy. La palabra gentiles significa paganos. ¿Y saben qué es la gente pagana? Gente que está fuera de la comunidad de fe, que no sabe nada de Dios, que sus acciones y que sus pensamientos justamente en su vida diaria son impuros, no de las cosas que Dios espera para cada uno de ellos. Esta gente normalmente se pregunta, ¿qué beberemos o qué vestiremos? Que no sea también esa nuestra manera de vivir, como los paganos, como los gentiles, que solamente observan aquellas cosas que le hacen bien para sus necesidades y que creen que satisfaciéndolas por medio de ellas, su vida va a poder ser un reflejo de felicidad. Nada de eso, porque quizás sea un tiempo momentáneo la felicidad. Pero Dios pide que vos y yo nos aferremos a Él en todo momento, buscando aquellas cosas que sí seguramente van a ser para nuestro beneficio y crecimiento, no solamente físico y corporal, sino también espiritual en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Y termina el pasaje diciendo, así que no os afanéis por el mañana. El no afanarnos por el mañana no invalida planificar o estar preparados, sino que invalida la ansiedad que ponemos en el día de mañana. Por ejemplo, en la parábola de las 10 novias, de las 10 vírgenes, Jesús le dejó claro que la preparación era esencial de estas vírgenes y lo cimentó en la vida espiritual, haciendo reflejo en la vida espiritual de cada uno de nosotros, que debían estar preparadas ellas para cuando llegara el novio con sus lámparas llenas de aceite, como debemos estar preparados nosotros para cuando el Señor vuelva y nuestra vida espiritual debe estar preparada. Por otro lado,
debe quedarnos bien en claro que Dios no apoyará todos nuestros planes, todas las cosas que nosotros creemos que debemos tener o todos nuestros deseos o anhelos para que se cumplan. Tampoco no nos promete la palabra de Dios que no tendremos sufrimientos o enfermedades, pero sí que nos dará los elementos día a día para afrontar nuestra vida, para poder atravesarlos y que sea el Dios de la vida nuestra guía y nuestro sostén en todo tiempo. Los problemas, dice, bastan solamente para el día de hoy. Bástate solo en mi gracia. Hay una palabra en griego, cuando hablamos de los problemas, que es kakia, que significa maldad, cosas malas, dificultades, preocupaciones, apuros. Fíjense cuántos sinónimos tiene esta palabra que habla sobre justamente los problemas. Maldad, cosas malas, dificultades, preocupaciones, apuros. Hermanos, amigos, para terminar este martes, este último martes del año, con los temas que estamos compartiendo, Dios te llama y me llama a mí a vivir el día de hoy. Cada día. Seguro que a vos y a mí nos gustaría conocer nuestro futuro. ¿Qué nos va a pasar de aquí a dentro de una hora, 2 días, 3 años, 10 años o los años que Dios nos permitiera vivir? Seguramente que a todos nos gustaría conocer el futuro para poder ver cómo va a ser nuestra vida, cómo afrontar ese futuro que todavía nos queda por vivir. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios es clara. Lo fundamental es aprender a vivir cada día como el último día de nuestras vidas, a la cual Dios nos llama a vivir, sabiendo que, así como Dios proveyó para nosotros en el día de ayer, como nos está proveyendo en el día de hoy, también Dios va a proveer para tu vida y para la mía en el día de mañana. Dios está atento a toda nuestra vida, a la tuya y a la mía. Que todos estos temas que hemos podido compartir hayan sido para crecimiento de tu vida y de la mía, aprendiendo a poner en práctica cada cosa que Dios nos ha hablado y no dejando de ser agradecidos con Él, como también yo quiero ser agradecido con Él en primer lugar por haberme podido permitir compartir todo este tiempo con ustedes y a cada uno de aquellos que han compartido los distintos encuentros y se han sentido también fortalecidos por la palabra que Dios nos ha hecho llegar a cada uno en estos encuentros. Que Dios los bendiga a todos, que bendiga su vida, que bendiga su familia y que bendiga el día a día, sabiendo que en Él estamos seguros. Amén. Los invito a orar. Dios y Padre Celestial, qué hermoso, Señor, es poder terminar de compartir tu palabra, sabiendo de que tú hasta aquí, como ella misma lo dice, nos has acompañado. Es un privilegio conocerte. Es un placer, Señor, que tú nos hayas escogido a cada uno de nosotros y nos dé la oportunidad de servirte. Señor, llena nuestras mentes, nuestros corazones de aquellas cosas que tú tienes preparado para cada uno de nosotros y ayúdanos a vivir en paz, sin estar ansiosos,
sabiendo de que tú vas a proveer más allá de lo que necesitamos. Confiamos en ti, te damos gracias, honramos y glorificamos tu santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias.